Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos. Mi nombre es Bastián Rojas y seré el moderador del segundo coloquio del semestre 2020 del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, en su 38ª versión de la educación universitaria de calidad, gestionando el conocimiento hacia un mundo por conocer. Saludamos a la señorita Tamara Wong, profesora del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, al señor José Araya, profesor del curso Taller de Gestión y Liderazgo, a nuestro expositor, el periodista señor Fernando Paulsen, y a todas y todos los asistentes. Primero que todo, queremos compartir con ustedes dos videos realizados por los alumnos y alumnas de las empresas Fomento, Comunicación y Multimedias referidos al Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. El Laboratorio de Emprendimiento Organizacional es un espacio de actividad docente de la malla curricular de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Busca inducir, motivar, incentivar y aproximar a estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Industrial a intervenir en problemas trascendentales para la sociedad. El tema principal de su 38ª versión es Teleeducación Universitaria de Calidad, gestionando el conocimiento hacia un mundo por conocer. El laboratorio está conformado por 6 unidades de emprendimiento organizacional, las que en conjunto trabajarán para la realización de una serie de eventos que abordarán el tema transversal de la teleeducación universitaria de calidad, contando con la participación de personalidades expertas en el tema. Se desarrollarán eventos como un simposio, 2 coloquios y una revista técnica de divulgación a nivel nacional. Además, contará con una gran difusión de contenido en distintas redes sociales, en donde también se transmitirán en vivo todos los eventos que se realizarán. Te invitamos a ser parte de este proyecto, que tendrá un gran impacto en la forma en que se gestionará la teleeducación para la formación de futuros estudiantes. Visítanos en nuestra página web y redes sociales. En esta 38ª versión de Leo, la temática transversal es la teleeducación universitaria de calidad, gestionando el conocimiento hacia un mundo por conocer. Nos interesa hablar acerca de qué entendemos por educación de calidad, qué sería por tanto la teleeducación de calidad y cuáles son los desafíos para el futuro que esta nueva modalidad de enseñanza tendrá que enfrentar. Con los invitados a conversar con nosotros, planeamos generar equipos que nos otorguen diversos puntos de vista para dar respuesta a preguntas como si la gente en realidad aprende en casa, que si en realidad la formación que se obtiene es de calidad y si es que hay asignaturas que en realidad no son adaptables a este nuevo modelo de enseñanza. Para continuar, cabe destacar que en el listado de los participantes se encuentra un usuario llamado Preguntas, quien estará a cargo de recibir las dudas o opiniones que irán surgiendo durante la presentación, para aquellas y aquellos que deseen plantearlas. La hagan llegar de manera privada al chat que aparece ahí. Hoy nos acompaña el periodista Fernando José Paulsen Silva, quien desde su vasta experiencia como periodista, presentador de televisión, locutor y columnista nos otorgará una visión prospectiva sobre la teleeducación. Fernando Paulsen obtuvo un licenciado en Letras en la Universidad del Norte de Texas y posteriormente un máster de Administración Pública en la Universidad de Harvard. Fue corresponsal en Chile de la revista Time y The Wall Street Journal, director de los diarios La Tercera y La Hora, director de prensa de la Red TV, condujo distintos programas de televisión en las cadenas de La Red, TVN, Canal 13, Chilevisión y CNN. Y en la radio, Radio Monumental, Radio Cero, Radio Concierto, Radio Futuro y ADN Radio Chile. Además de esto, fue profesor de comunicación en la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente imparte la cátedra de comunicación en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Fernando Paulsen. Fernando, ¿nos escuchas? Está muteado, Fernando.
Ahora sí. Excelente, ahí sí, Ya. Fernando. Sí, nada mejor que tener el micrófono abierto para poder hablar. Bueno, les agradezco mucho que me hayan invitado a esto y sobre todo por el tema. El tema es extraordinariamente interesante y quisiera yo partir básicamente con una experiencia práctica. Yo salí del colegio el año 1973. Postulé solamente a una sola carrera en la prueba de aptitud académica. Uno podía postular a varias carreras en orden correlativo. Yo postulé solamente a una, que era lo único que yo quería hacer, que era licenciatura en física. Ingresé con el segundo mejor puntaje de la prueba de aptitud académica a licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el año 74. Y me acuerdo como si fuera hoy día de mi primera clase de mecánica, que no es cómo se ajusta un motor, sino el estudio del movimiento de los cuerpos y las fuerzas que definen ese movimiento. El profesor era un personaje muy especial, bien curioso, parecido un poco a ese profesor loco Emmett Brown de la película Volver al Futuro. Inició su primera clase sin decir ni una palabra y caminando de un lado al otro lado de la sala frente al pizarrón. Llevaba más o menos unos 2 minutos caminando sin proferir palabra alguna y de repente apuntó a un compañero, afortunadamente no fui yo, y le dijo: usted, ¿qué estoy haciendo? El compañero se sonrojó un poco, medio tímido, como éramos todos, recién entrados a la universidad, y le dice: bueno, está caminando. El profesor apuntó a otro compañero y le dijo: ¿qué significa que estoy caminando? El otro compañero dijo, bueno, lo que le parecía más lógico, bueno, que se está moviendo de aquí para allá. Y el profesor, sin dejar de caminar ni un minuto de un lado a otro del pizarrón, le dice, súper seco así: están todos equivocados, yo estoy parado, son ustedes los que se están moviendo. Miren, dijo, y se puso al costado izquierdo del pizarrón y empezó a caminar para hacia el otro lado y dijo, ven, yo estoy parado y ustedes se están moviendo hacia mi derecha, decía mientras caminaba hacia su izquierda. Después llegó al otro lado del pizarrón y empezó a dar vuelta para el otro lado y le dijo, ¿se dan cuenta? Ahora se movieron todos ustedes para allá de nuevo. Quédense quietos, hombre. Yo sigo parado y ustedes se están moviendo al otro lado. Por fin, saltó un compañero, más atento que el resto de nosotros, que gritó desde atrás de la sala, dijo, bueno, usted se está moviendo respecto de nosotros. ¡Ah! Dice el profesor. Aquí ya tenemos el primer concepto físico. El movimiento tiene que ver con un desplazamiento respecto de algo. Me tocó ver muchas clases con este tipo de pedagogía, que eran presenciales, súper prácticas. Voy más atrás. En mi colegio, yo estaba en quinta o sexta preparatoria, para todos los que me están escuchando, eso es más o menos equivalente a lo que era la básica. Y tenía una clase que yo adoraba que se llamaba Lecciones de Cosas. Y trataba de todo lo que tomamos por natural y obvio, pero que en el nivel de las explicaciones no entendemos cómo funciona. ¿Por qué el cielo es celeste y no es amarillo o verde? ¿Qué hace que una herradura de metal atraiga a todos los clavos y se pegue a eso que le llaman imán? ¿Por qué la cortina de plástico de la ducha, por ejemplo, todas las mañanas se pega al cuerpo si no tiene goma? ¿Por qué si la Tierra rota a 1600 kilómetros por hora no lo notamos y nos salimos lanzados lejos, como ocurre cuando nos aferramos a la rueda giratoria, por ejemplo, en una feria o en el parque de diversiones? Todas esas preguntas nos hacía el profesor mientras experimentábamos diversas sensaciones para explicar en el colegio cómo funcionaban las cosas. En una manera extraordinariamente práctica, empírica, y una vez que se nos explicaba con lógica, añadiendo pintura aquí y acá para ver cómo era la composición de las mixturas, en fin, uno automáticamente entendía eso de una manera casi instantánea, muy fácil. Sin duda, todo eso puede ser enseñado por la vía de la lectura o por una pantalla, donde uno simplemente no experimenta el suceso, sino que lo cree, porque lo ve. Pero había algo mágico en aprender tocando, sintiendo, experimentando y errando.
Y eso mágico no radicaba en cosas que uno no podía entender y solamente confiaba en ellas. No, lo mágico estaba en experimentar el proceso de aprendizaje, viendo cómo se daba el fenómeno primero y analizando paso a paso la lógica detrás de él después. En ese proceso la clase pasaba de ser teóricamente un ladrillo a ser algo fascinante. Por cierto, todo lo anterior podría enseñarse en una clase telemática también, donde incluso los efectos especiales de la computación podrían ser inmensamente más atractivos, llenos de colores, golpes de efectos auditivos, con música incluso. Pero hay algo, para poner una metáfora, hay algo en el libro de papel todavía que fascina un poco más que el texto en la pantalla de tu tablet. Si a eso agregamos que todo lo anterior ocurre cuando estamos todos los alumnos encandilados con los fenómenos que vemos y conversamos entre nosotros testeando nuestras explicaciones, para después ir al recreo todavía hablando de ello, tenemos algo que la educación directa y presencial tiene, que parece ser insustituible. Es curioso, por ejemplo, cómo las distintas disciplinas progresan. Miren ustedes, voy a poner cosas hipercotidianas o de deporte que todos conocemos. En el tenis, cambiaron las raquetas, la confección de las pelotas, la ropa. Lo mismo en el fútbol, cambian las estrategias, el peso del balón, la calidad de los estoperoles. Pero el deporte y la dinámica en sí no desaparece. Nadie valora más todavía, en términos masivos, un juego computacional que el partido real de los mismos equipos en una final de Copa. Quizás en el futuro, en una de esas, podemos prescindir hasta de los jugadores y son todas acciones, sujetos ficticios que nosotros creamos y nos llega a fascinar tan espectacularmente como hoy día nos fascinaría una final de la Católica con la Chile. No quiero voy a poner dos equipos que no tengan tanta diferencia hoy día. No sé, Coquimbo, que le está yendo súper bien en la Copa Libertadores, con el que le corresponde jugar ahora. Podría perfectamente ser todos fabricados, creados artificialmente, y en una de esas, si es que pasa el suficiente tiempo hasta que se nos olvida cómo era presencialmente un partido de fútbol, de pronto generamos la misma satisfacción y la misma pasión por ver a sujetos que eventualmente los podemos cambiar o nunca jamás van a tener una lesión. Pero en la educación, inevitablemente hay algo que se pierde y no se recupera en clases telemáticas donde uno ve a los compañeros en la pantalla, lo mismo el profesor, y por más que estire su brazo hacia los lados, no toca a ningún compañero. Así, aquí quiero recalcar un primer elemento en la diferencia entre lo presencial y la teleeducación. Inevitablemente la maravilla de la teleeducación y su alcance ilimitado conspira contra la maravilla de la sociabilidad y la proximidad humana como base de cualquier desarrollo. Dado esto como inevitable, veamos las otras variables que están envueltas en la teleeducación. Por ejemplo, una pantalla que te puede servir a ti para aprender una barbaridad con compañeros que están frente a otra pantalla sin que los compañeros se noten presentes entre sí, que no se puedan mirar, pero una pantalla no tiene un propósito único. Por ahí donde vemos tele, películas de Netflix y noticias de todas partes del mundo, por la misma pantalla nos llegan noticias falsas, pornografía, podemos comprar y podemos estafar. La escuela presencial tenía un objetivo prioritario, instruir, y uno que llegaba como corolario, la socialización escolar, o como los humanos aprendemos a vivir con otros seres iguales a nosotros, teniéndolos ahí enfrente cada día. Dicho esto, no estoy patrocinando que la teleeducación es mala o no debiera existir, al revés, yo creo que es estupenda. Lo que planteo es que la teleeducación puede hacer ciertas cosas, y algunas de mejor forma que la presencial, pero no puede hacer que se viva la dinámica de la humanidad, enseñando por añadidura cosas de la convivencia que no están en los programas de curso. La educación telemática es estupenda y puede allanar montones de problemas de infraestructura y de distancia física que son insalvables para ciertas experiencias escolares presenciales, pero tiene una característica más unidimensional, más de una sola dimensión que la presencial, que es básicamente entregar contenidos pedagógicos, medirlos y evaluarlos. La multiplicidad de dimensiones que se abarcan cuando estamos presencialmente junto a otros, desde la socialización humana y escolar hasta la detección de las características individuales de cada alumno, por ejemplo, por parte del profesor, que pueda significar tratarlos a uno de acuerdo a las características que el profesor detecta de cada cual. Eso es muy difícil de que suceda en la educación, la teleeducación. Voy a mencionar rápidamente
4 otros ítems que creo que son interesantes para generar una discusión de preguntas y respuestas o de diálogo en este momento. Una situación que es inevitable hoy día, y lo digo no solamente porque yo trabajo en una disciplina donde las noticias falsas o fake news son parte del entorno, no es una anomalía, es parte del entorno. Esa es la otra forma de aprender. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, situaciones donde tú tienes a un porcentaje nada despreciable de habitantes del planeta que rehúsan ponerse la inyección contra el coronavirus porque están totalmente convencidos que Bill Gates, que Warren Buffett han financiado un chip que está dentro de la jeringa para que cuando se inocule la vacuna a uno le puedan extraer determinados conocimientos o puedan ideológicamente determinarlo de una manera u otra. Y eso solamente en Estados Unidos, según la última encuesta, abarca más o menos a casi 3 millones de personas que no estarían dispuestos a ponerse una vacuna por eso. Todo ese aprendizaje no ha sido presencial en términos de una escuela, una situación formal. Ha sido en gran medida links que se van a determinados videos o determinadas situaciones donde finalmente personas que piensan el mundo de una igual manera tienen más facilidad para aprender cosas que coincidan con esa manera de ver las cosas. Las fake news, y esto es una cosa interesante que se lo comenten a sus hijos también, la fake news opera de la siguiente manera, y solo de la siguiente manera. No existe la posibilidad de que tú inculques una mentira a quien antes de esa mentira no creía de alguna manera en un porcentaje de lo que tú estás diciendo. Las noticias falsas las activa el prejuicio que tú ya tenías. Si tú eres una persona que ve en determinados segmentos de la sociedad solamente explotadores o solamente personas que se dedican a la violencia y te llega a ti un mensaje que se basa en la actitud particular y de una persona explotando a otra y que corresponde a la característica de aquellos con los cuales tú crees que solamente pueden ser explotadores, no necesitas más información probablemente para creer lo que te mandan. Lo mismo en los otros casos. Las noticias falsas operan activándote los sesgos que tú ya tienes. Tú eres una persona de derecha o de ultraderecha y crees que todo lo que diga una persona de izquierda es una trampa y te pueden poner cualquier cosa de una persona que más o menos piense como esa persona que tú detestas para que tú no lo creas, aunque te diga que estamos casi cerca de las 8 de la tarde de este día maravilloso de verano. Lo mismo ocurre con cualquier otra situación. En las noticias falsas que se usan en general por vía telemática, activan el sesgo que ya tú tienes. Después viene la segunda variable, que estoy aquí enfatizando de alguna manera cosas que hay que corregir, que son las desigualdades para la teleeducación. No solamente a raíz del COVID nos dimos cuenta de que hay un porcentaje de gente, 30% dijo la ministra del Trabajo, tiene trabajos informales, es decir, tiene trabajos que no tienen contrato, tiene trabajos que no tienen previsión, tienen trabajos donde si tú quieres mandarle a esas personas, quieres mandarles una caja de comida o quieres mandarle un cheque del Estado para ayudar en esta pandemia, te das cuenta que esa persona que existe, que tiene hijos, que trabaja, no sabes dónde cresta está, porque la informalidad no opera para las formas en que el Estado funciona institucionalmente con las personas. Es al revés, funciona solamente en términos formales. Y por lo tanto, no sabes dónde están, no llegas. Que es uno de los problemas que denunció hace algún tiempo la ministra del Trabajo de que se habían dado cuenta. Pero también nos damos cuenta que, así como una persona, mis hijos, por ejemplo, pueden tener toda la teleeducación del mundo y estar pegados sin preocuparse por el costo de Internet.
Hay otras personas que tienen que subirse al tejado de la casa para tratar de alcanzar algún tipo de señal de Internet, u otros en el ámbito rural, muchos de ellos que no tienen ni una posibilidad de generar esta posibilidad de teleeducación porque no tienen ni los implementos, ni tienen señal, ni están capacitados para hacerlo. Por lo tanto, un factor clave de la teleeducación pasa porque tú necesariamente generes las condiciones infraestructurales para que la cancha sea pareja. No es para nada pareja. La segunda cosa que tiene, la tercera, perdón, cosa que tiene, y que me parece bien interesante, es el factor de actualización de profesores y padres. Probablemente los alumnos son más rápidos para actualizarse en materia de teleeducación, pero tú necesitas, y probablemente tienes, un porcentaje nada despreciable, grande, de profesores que pueden tener mayores dificultades para generar condiciones en situaciones de teleeducación. Y si es que no es así, se transforma en un problema que no necesariamente significa que entiendan o no entiendan las dinámicas de la computación. No, la otra cosa muy importante en toda la educación telemática es que tú puedes crear contenidos extraordinariamente ricos si es que si conoces cómo funcionan las distintas herramientas computacionales que están a tu alcance. Y hay muchas personas que, yo tengo dos amigos míos profesores, uno de ellos compañero de curso, de la misma edad que yo, 64 años, que es, pero negado para el tema telemático y le cuesta y sufre por esa cuestión y siempre reclama porque tiene unos compañeros docentes en el colegio donde está, en Chillán, que son secos para producir memes, para producir cosas, para generar, actualizar noticias que pasan, meterles un meme aquí, un emoticón por allá, y lo hacen tan atractivo que él dice, ¿cómo lo hago? Esa actualización también probablemente se necesita a nivel de profesores, y sin ni hablar de los padres, que también en muchas instancias están en una creciente brecha con respecto a la capacidad telemática de los hijos, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con ayuda, con lo que antiguamente era ese periodo en que uno le pedía ayuda al papá o a la mamá para que lo ayudara con las tareas o para que lo ayudara con determinadas cosas que no entendía, eventualmente puede tener una mayor dificultad si es que eso involucra conceptos o situaciones que tengan que ver con lo telemático. Pero eso pueden ser problemas menores. Por último, voy a hablar muy brevemente de las bondades del acceso. La teleeducación no se va a ir porque se vaya el COVID-19. Más aún, yo creo que se va a acentuar y creo que probablemente, no me extrañaría que en la próxima constitución estuviera garantizado el derecho al acceso a una señal de internet o señal de comunicación libre y disponible a todo el tiempo. Eso va a ser un derecho humano, no me cabe la menor duda, y por lo tanto, más que pensar en todas las objeciones que de alguna manera yo lo he señalado porque estamos en el periodo en que todavía uno quiere ver qué se trae del mundo analógico para incorporar al mundo digital y qué del mundo digital eventualmente va a seguir con nosotros después de que pase la situación de confinamiento. Más que eso, yo tengo la sensación que todos, tarde o temprano, todo lo que puede ser digital, tarde o temprano va a ser digital. Y ese es un paso extraordinariamente fuerte que se ha recorrido a una velocidad gigantesca, y por lo tanto, quizás el futuro es teleeducativo. Lo que necesitamos es ver cómo las maravillas de conocimientos que se pueden aprender y las cosas que puede generar con este tipo de educación, que eventualmente, si es que las cosas se dan para que los países estén todos iluminados al respecto, no existan las distancias, no existan las imposibilidades de acceso a fuentes, a personas o profesores incluso que tú antes los veías en las pie de página de los libros que te obligaban a leer, y ahora tú puedes acceder a ellos con un clic para determinadas cosas. Esto que es maravilloso, ¿cómo lo haces en una situación que permita que no saquen una gigantesca ventaja en otra brecha enorme,
de las personas que tengan acceso a eso, de las personas que eventualmente tienen mayor dificultad para tener acceso a eso. Desde ese punto de vista, yo creo que la teleeducación no es un tema de pandemia, sino que es un tema inmediato, cercano y para siempre. Muchas gracias. Fernando, Sí. primero que todo, disculpa la interrupción. Solo No, terminé ya. que... Terminé ya, así que, sí. Ah, perfecto. Bueno, agradecerte por la presentación. Desde el chat ya hay varias preguntas que se han dirigido. Nicolás Perna pregunta, así como existen las fake news, ¿ve usted un peligro en la proliferación de la fake educación en los ambientes digitales de la teleeducación? No sé si es que entiendo bien lo que dice él por fake digital. Yo entiendo que probablemente sean sucesos o cosas o situaciones que solamente existen en la creación digitalizada de ello y que no tengan asidero en la realidad. Una de las ventajas que tiene la conectividad es literalmente eso, estamos conectados. Quizás en un tiempo, en mi tiempo de cabro joven, las posibilidades de yo poder conseguir a alguien que supiera, que tuviera los conocimientos de la duda que yo tenía, era bastante más difícil que si alguien tiene una duda, poder resolverla hoy. Desde lo inmediato de Google hasta la fuente directa que tiene dirección, que tiene un sitio web o que tiene un email. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, las fake news, y yo quiero insistir en eso, porque para que no nos perdamos, las fake news, ¿por qué razón no se confirma muchas veces? Bueno, porque te satisface tu prejuicio. Si satisface mi prejuicio, si las fake news dicen, oye, qué sé yo, este político que yo detesto hizo lo siguiente con dos mujeres ayer en La Vertiente y me dicen una horrorosidad, como yo tengo ya previamente una imagen de ese negativa de ese personaje, en un montón de casos no necesito comprobarlo. Me calza perfectamente con mi sesgo. Más aún, lo que hago es reproducirlo, porque me confirma lo que yo creía. Entonces, si es que ese es el problema al que señala la pregunta, hay que tener cuidado porque hoy día estamos con muchas más posibilidades de corregir y de verificar las cosas, pero para eso hay que querer verificar. Y eso es un problema individual. Perfecto. Acá tengo otra pregunta de Juan Miranda. Dice, ¿usted cree que la teleeducación contribuye a disminuir la brecha de la desigualdad social más que la educación presencial o que contribuirá a aumentarla? A ver, yo creo que potencialmente la teleeducación tiene, por cierto, las posibilidades a nivel de conocimientos, a nivel de programas de curso, tienen, por cierto, la posibilidad de equilibrar, cerrar brechas que hoy día son muy difíciles de cerrar con las diferencias gigantescas que hay en todo orden de cosas entre por ejemplo, la educación privada, la educación pública, entre la educación centrista y la educación regional, entre la educación que evidentemente tenga una integración con otras ramas como el deporte, la música, el arte, y otras que no tienen ni una de esas posibilidades. Sin duda, la teleeducación corrige y puede corregir esas situaciones, pero para eso tú necesitas no solamente que existan los contenidos, sino que necesitas a las personas que sean capaces de entregar esos contenidos también. Ok, perfecto. Bueno, en razón al tiempo vamos a dejar la última pregunta. Javiera Conejeros pregunta, ¿usted cree que un país como Chile está capacitado para llevar a cabo la teleeducación de manera efectiva y de calidad, considerando las distintas aristas que usted mencionó? Javiera, no solamente creo, yo lo que estoy convencido es que es una obligación. No es que crea que vaya a pasar, es que va a pasar.
y tiene que pasar. Porque a ti durante mucho tiempo te daban explicaciones, y quizás mucha de la gente que me está viendo es de regiones, pero muchas veces te dan la explicación de por qué no se instala un puente aquí para que podamos pasar el río Loncomilla de aquí al otro lado y poder estar en contacto con el pueblo más allá. Y te decían, bueno, hay un proyecto en el Ministerio de Obras Públicas para que eso suceda y ya, probablemente va a ser verdad entre 8 y 9 años más. La brecha en materia educacional que existe hoy día y que daña a un país, Tú no puedes prescindir de la calidad de montones de mentes que nacen todos con exactamente el mismo tipo de talento y que de alguna manera se empiezan a diferenciar cuando ciertos tipos de talentos que nacen de una misma forma son canalizados a través de una educación extraordinariamente rica, potente, llena de estímulo, y otra que no puede acceder a aquello mismo, se te empiezan a separar. Y por lo tanto, la brecha de educación, la teleeducación, no solamente creo que lo debe hacer, sino que no tiene ninguna otra alternativa más de buscar corregir esa diferencia que se da por razones económicas. De hecho, ustedes tienen el mejor ejemplo en la propia universidad que están. La Universidad de Santiago creó el propedéutico. Y el propedéutico era la idea de Francisco Javier Gil de que todos los niños nacían con igual capacidad y talentos y actitudes, pero en el proceso de crecimiento por su estado y de ingreso o su posible capacidad de acceso a distintos bienes, esa situación se iba diferenciando porque se accedía a educación de menor calidad, y eso se veía después a la hora de entrar a las universidades. Y por lo tanto, la Universidad de Santiago crea un producto que se llama el propedéutico, donde todos los niños que están en el 10% mejor de su curso, todos aquellos niños que están en el 10% mejor de su curso, son personas que entran y pueden entrar a la Universidad de Santiago sin necesidad de un gran puntaje en la prueba de la PSU. ¿Y qué es lo que sucede? Mira lo que sucede en tu universidad. Al cabo de un año y medio, las brechas de acceso que venían de colegios tremendamente pobres y colegios particulares estupendos, entrando a este 10% talentoso, que todo lo que les habían enseñado, aunque no fuera todo lo suficiente, ni que fuera todo lo rico de los colegios particulares, pero todo lo que les habían enseñado, ellos lo habían incorporado y habían sacado las mejores notas. Lo que le dieran, lo aprendían. No les podían dar más porque los profesores probablemente no tenían los recursos, no tenían las capacidades, o el colegio estaba en dificultades para poder entregar todos los recursos, pero todo lo que les enseñaban lo aprendían. Entraban a la universidad por ser parte de ese 10%, y al cabo de un año, y pregúntenselo al rector, al cabo de un año era indistinguible quién había sacado 800 puntos en la prueba de aptitud académica, y quién, de la PSU, perdón, y quién había entrado por el 10% becado por esa situación. Por lo tanto, la educación cierra brechas injustas, y desde ese punto de vista hace inevitable que toda la tecnología termine básicamente corrigiendo aquello. Muchas gracias, Fernando, por las palabras, por guiar este espacio conversacional. Estoy seguro que ha abierto nuevas perspectivas y formado opiniones frente a un tema tan transversal como es la teleeducación. Sin duda ha sido provechoso para todos los participantes. Muchas gracias a todos ustedes, y yo cuando me invitaron a este seminario, o no sé cómo le llaman, webinar o lo que sea, Coloquio. El coloquio, una de las cosas que me gustó es que él fuera a la Universidad de Santiago, porque yo he admirado profundamente lo que hizo la Universidad Francisco Javier Gil. Dicho sea de paso, probablemente todos ustedes lo saben, pero hoy día el propedéutico está en 46 universidades del país. Y eso partió ahí. ¿Dónde están ustedes? Con la idea de alguien de que no podía haber una brecha, antes incluso de siquiera pensar en Internet, solamente pensando
el 10% de todos los cursos, no importa si es que la educación es buena o mala, pero el 10% de ello tiene que ser gente que es una esponja. Todo lo que le enseñan lo aprende. ¿Por qué no entonces tratar de nivelar? Tienen un año de nivelación o 6 meses de nivelación y después ver cómo se comportan. Y al cabo de 1 año y medio, 1 año de estar con los gallos que sacaron los mejores puntajes, te los ponen uno frente al otro a nivel de prueba y tú no puedes distinguir quién entró con el propedéutico y quién entró desde un colegio particular con 800 puntos. Y eso es la magia que hizo la Universidad de Santiago y hoy día está repartida por todo el país. Nuevamente, Fernando, agradecer tus palabras y que esté acá. Ya por virtud del tiempo, damos por finalizado este segundo coloquio del segundo semestre del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional. Agradeciendo a todos y a todas las participantes, en especial a nuestro expositor, por darnos la posibilidad de crear este espacio en donde logramos aprender respecto a este tema contingente. Bueno, de esta manera despedimos la labor de la empresa Coloquio del segundo semestre del año 2020. Muchas gracias a todas y a todos los asistentes por la participación y que tengan una buena noche y un excelente año 2021. Igualmente a todos ustedes. Chao.